de decisión de las mujeres, promoviendo que ésta se dé de forma libre de violencia y toda coerción. Estos presupuestos, por supuesto, abrazan el Estado de derecho liberal y suponen también un Estado democrático donde se respetan la libertad de creencias y la pluralidad de ideas. La mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos protegen la libertad de creencias y la libertad de expresión, así como el derecho a la privacidad o a la vida privada. Si bien la libertad reproductiva no está expresamente contenida en los tratados con estas palabras, se puede desprender de los derechos de libertad y privacidad comentados, así como del derecho a la integridad personal, que abarca el respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, así como el derecho a no ser sometida a tratos inhumanos, crueles y degradantes, ni a cualquier otra forma de tortura. En México, además de estos derechos establecidos en los tratados internacionales, la Constitución establece expresamente la libertad reproductiva, y en esto sí somos innovadores, inclusive más allá de la Conferencia del Cairo, que es una conferencia toral para proteger lo que se llamó la salud reproductiva. En México la Constitución tiene el artículo 4, que prevé que toda persona tiene el derecho a decidir de forma libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos. Este derecho constitucional refleja los postulados liberales y presupone el derecho a la privacidad de las personas, pues la libertad reproductiva debe darse en el mejor escenario, en un espacio íntimo y autónomo. En este sentido, al analizar la constitucionalidad de la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia consideró que la decisión de interrumpir el embarazo es exclusiva de las mujeres. Y esto es algo muy importante que dijo la Corte, aunque muchas personas piensan que no dijo nada sustantivo de los derechos de las mujeres. Esto sí lo dijo la Corte, por las consecuencias asimétricas que tiene para su integridad física y su ámbito social, ya que los cuerpos de las mujeres cambian con el embarazo, y dada la histórica asignación a las mujeres de los roles de cuidado y crianza de los hijos, la decisión de tenerlos o no impacta de forma desproporcionada en su vida. Este argumento de la Corte, que va claramente en la línea del respeto de la libertad, y que es un argumento liberal, pues es algo que, como dije, no se desarrolló sustantivamente, pero que sí apunta a que la jurisprudencia de la Corte puede ir en este sentido de libertad reproductiva o de privacidad de las mujeres. En este sentido, pues podemos hacer un comparativo con la sentencia de 1973 de Roe versus Wade de la Suprema Corte de Estados Unidos, en la que se consideró y se fundamentó el derecho al acceso al aborto, a la libertad de decidir, en la privacidad constitucional que desprendió la Corte en ese momento. No me estoy evadiendo de la difícil cuestión de qué pasa con los derechos del producto de la concepción, del feto y del embrión. Me parece que esta sentencia de la Corte norteamericana hace algo que, como hemos visto en los paneles anteriores, pues los derechos no son absolutos. Hay derechos que entran en contradicción con otros, y entonces pues necesitamos ver cómo resolvemos el conflicto. Y en este sentido, esta es una buena sentencia, aunque paulatinamente se ha ido restringiendo los derechos de las mujeres. No voy a entrar mucho en este dilema, pero se resolvió con un ejercicio de ponderación. Y este ejercicio de ponderación lo que dice básicamente es que las mujeres tienen el derecho, por respetando su privacidad, a elegir en los primeros 2 trimestres de la gestación si tienen un embarazo no deseado, la posibilidad de interrumpirlo, y en el último trimestre el Estado tiene un interés, porque el producto, como decía en la mañana el doctor Rubén Lisker, pues ya tiene un mayor grado de viabilidad y de desarrollo neuronal, de manera que en ese último trimestre pues el Estado tendría un interés legítimo de proteger la vida. A pesar de los logros que ha tenido el derecho a la libertad reproductiva y la privacidad de las mujeres para fundamentar la interrupción del embarazo por voluntad propia, ¿verdad?, estos argumentos resultan poco convincentes para quienes atribuyen un derecho a la vida al producto de la gestación en forma absoluta o prevaleciente de las mujeres. Es decir, por más que a las feministas, y aquí me descubro completamente feminista, nos gusta mucho el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y lo tenemos en pancartas, y es una consigna que hemos establecido a lo largo del tiempo. Esto es algo que, pues, para los grupos conservadores,
para mucha gente religiosa no le resuena, no tiene empatía, muchas veces discursiva, y es algo de lo que yo pues me pregunto cómo hacer, ¿verdad? Porque pues, a los convencidos no queremos convencerlos, o sea, queremos llegar con un discurso razonable y fundamentado a personas que o no tienen su postura bien definida o tienen pues inseguridades a la hora de tomar decisiones, como pueden ser los jueces o los legisladores, que muchas veces pues su postura no está muy clara, porque pues obviamente a los fundamentalistas nunca los vamos a convencer, pero sí a la población que puede tener un grado de empatía con el discurso, pues sí nos interesaría llegar a estas personas. Entonces, en mi experiencia también como activista, pues yo me he preguntado cómo podemos hacer este discurso y bajar los derechos de libertad reproductiva y privacidad a las personas que no están muy convencidas de que existen. Entonces, bueno, las problemáticas, y esto es algo a lo que me voy a detener un poco en esta charla, ¿qué problemáticas se pueden desprender del argumento de la libertad reproductiva? Pues una es que no es muy fácil desprender las obligaciones que el Estado tiene para garantizar el acceso de las mujeres a servicios de interrupción del embarazo. O sea, en otras palabras, si el Estado debe abstenerse de intervenir en nuestra vida privada, ¿por qué tendría que garantizar a las mujeres servicios de aborto seguro? Si interrumpir el embarazo es una decisión privada, ¿por qué se tiene que responsabilizar el sector público? Y bueno, esto es algo que como ya veíamos en la mañana, y Roberto Blancarte lo explicaba muy bien, hay una falsa dicotomía entre lo público y lo privado. Esto es algo que constantemente ha dicho la teoría feminista. Es relativamente sencillo responder a esas preguntas respecto a la privacidad de las mujeres y la toma de decisiones libres e informadas sobre su reproducción desde esta perspectiva de la falsa dicotomía y de cómo el Estado, o sea, esto no implica, ¿verdad?, que la abstención del Estado en la vida privada de las personas pues le otorgue una postura neutral ante estas decisiones y que deba de ser omiso en garantizar el acceso a servicios de aborto seguro, pues de otra manera estaría siendo nugatoria de facto y en la práctica estas decisiones de las mujeres. O sea, si bien son decisiones privadas, eso no quiere decir que ante cualquier decisión privada el Estado no tiene ninguna responsabilidad. Y este es el caso de la violencia doméstica, ¿no? La violencia doméstica se lleva a cabo en el ámbito privado, pero por eso no quiere decir que si hay una violación a los derechos humanos en el ámbito privado, el Estado tenga que abstenerse de intervenir siempre y en todos los aspectos. Esto de hecho es una cosa que las feministas llaman el mito de la intervención del Estado, porque el Estado inclusive interviene no interviniendo de facto, ¿no? Es una decisión estatal, inclusive la no intervención. Entonces, en esta misma lógica, ¿verdad?, de que el Estado no debe de ser neutral, el Estado pues también no debería de impedir servicios de aborto seguro en el sector médico privado. Entonces, desde el marco jurídico de los derechos humanos, el Estado debe respetar y garantizar los derechos de todas las personas, lo cual implica tanto obligaciones negativas, esto es que el Estado se abstenga de intervenir, como obligaciones positivas, es decir, que el Estado efectivamente despliegue su aparato estatal con medidas de presupuesto, administrativas, judiciales, legislativas, las que considere para que de facto se nos puedan garantizar los derechos. Y esta es la parte pues, más complicada de lograr, como ustedes pueden suponer. Entonces, el respeto y garantía del derecho a la libertad reproductiva y privacidad de las mujeres supone que el Estado, si bien no debe de interferir con nuestras decisiones íntimas y sí proporcionarnos información, debe de implementar todas las medidas adecuadas y necesarias para que las mujeres puedan tomar y ejercer sus decisiones reproductivas en condiciones libres e informadas. Más aún, si estos derechos tienen que ver con el desarrollo del proyecto de vida de las mujeres, o lo que la Suprema Corte de Justicia ha llamado recientemente el derecho al desarrollo a la libre personalidad, que esto es algo además que le copió a la Corte Constitucional de Colombia, el Estado debería de intervenir activamente para garantizar el desarrollo individual y personal de las mujeres dentro de este ámbito privado. Como se puede apreciar, es posible desde el marco constitucional mexicano e internacional de derechos humanos defender la libertad reproductiva como una decisión privada y autónoma de la mujer,
Dotar de contenido y significado a este derecho pues compete a las autoridades judiciales y también al litigio de las personas y organizaciones que nos interesa que estos derechos tengan un contenido sustantivo en los tribunales. Sin embargo, como les decía, en un nivel discursivo y simbólico, la defensa de la libertad reproductiva es muy problemática. Como bien apunta Tamar Pich, que es una académica italiana, en la última década el debate sobre el aborto se ha tornado de ser una preocupación social a ser una preocupación ética, ¿no? Y aquí es donde entra la bioética en juego. De la consideración del aborto como un problema de salud pública y justicia social, debido a las muertes maternas ocasionadas por su ilegalidad y la consecuente clandestinidad que afecta desproporcionadamente a las mujeres más pobres y marginadas, que esto también ha sido algo que las feministas hemos dicho desde hace mucho tiempo, el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho las ha puesto en un escenario distinto al de víctimas de injusticias sociales, para retratarlas como unas arrogantes protagonistas. Como dice Pich, las mujeres ahora, ¿verdad?, no contentas con la ya alcanzada paridad con los varones, se dirigen hacia una autorrealización donde sacrifican afectos, vínculos familiares, hijos. Tales mujeres deciden por sí mismas, pero también por el varón. Son sumamente egoístas, abortan porque quieren progresar y escribir libros. En otras palabras, ¿verdad?, la narrativa de la mujer dueña de su destino, que es esta del desarrollo a libre personalidad, el proyecto de vida, capaz de tomar decisiones libres y autónomas, no gana adeptos a la causa de la libertad reproductiva en sí misma, ni es atractiva sobre la imagen del inocente feto e indefenso que se está gestando en su útero, suprimido del mundo por razones personales y egoístas. Desde esta mirada ética, la bioética feminista tiene mucho que aportar a la defensa de los derechos de las mujeres. A pesar de que es cierto que las mujeres, o al menos las que hemos tenido acceso a la educación y al mercado de trabajo, cada vez somos más protagonistas del mundo que habitamos, es importante que este protagonismo se traduzca en el reconocimiento y defensa de los derechos, pero no en un juicio moral o estereotipo discriminatorio de que las mujeres, por tomar la decisión de interrumpir un embarazo no deseado, somos arrogantes, frías, calculadoras y egoístas. Digo, algunas las serán, ¿verdad?, pero no todas. Y se sabe que esta decisión es difícil. Y sin la información y los medios adecuados para llevarla a cabo, pues pone en riesgo la vida y la salud propia de las mujeres, por lo que calificarla como una decisión egoísta no es otra cosa que el costo social que se paga al negar el rol de la maternidad en un momento determinado. Me detengo en este punto porque cada vez es más frecuente escuchar en sociedades supuestamente laicas que si las mujeres abortan es porque son irresponsables. Y esto, créanme, que es algo que yo escucho diariamente en los talleres que dan Jengibre. Y pudieron no haber quedado embarazadas. Desde una perspectiva ética, esta irresponsabilidad de las mujeres es poco sustentable, puesto que en la práctica los hombres necesariamente participan sexualmente con las mujeres para que el embarazo pueda ocurrir. Pero por una cuestión de género, la culpa de haber quedado embarazada siempre recae en la mujer, ¿no? Y un día me pareció, hasta en mi círculo más cercano, ¿no?, mi cuñado decir, no, pues es que si se embarazó fue por su culpa. Y yo hacía, caray, pues es la primera vez que yo oigo que las mujeres se embarazan solas. Entonces, esta cuestión de poner a las mujeres como responsables sí nos mete en un dilema ético, ¿verdad? En consecuencia, ¿qué otros derechos? Porque si bien yo creo que, y no me malentiendan, que la libertad reproductiva y el derecho a la privacidad es una esfera que debemos pelear argumentativamente, como decía, pues muchas veces tiene ciertas problemáticas en el discurso, no nos gana a muchas personas que no creen que las mujeres seamos autónomas. Entonces, ¿cómo podemos replantear nuestro discurso y qué otros derechos podemos utilizar pues para fundamentar la interrupción legal del embarazo? Uno de estos derechos, que a mi juicio es algo que en este mundo donde cada vez es más latente que discriminar no es políticamente correcto, aunque muchos de facto lo hacen y muchos lo piensan, pues ya discursivamente no está bien decir que uno piensa que los gays no deben de casarse, por ejemplo, ¿no? Uno de estos derechos es la igualdad y la no discriminación por razones de sexo o género. Este derecho a la igualdad y no discriminación está establecido en la Constitución mexicana, en el artículo 1, ¿no?, que ya sabemos que prohíbe
la discriminación por razones de género, particularmente, ¿no? Y por otras tantas razones, cualquiera que menoscabe la dignidad. Y el cuarto, que establece la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, esto es un derecho que está protegido en la mayoría de los tratados internacionales. Inclusive existe una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres que define la discriminación contra nosotras como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de las mujeres independientemente de su estado civil y de todos los derechos humanos, ¿no? En la esfera pública o privada. Esto es algo importante que dice la Convención. Entonces, la defensa de los derechos reproductivos desde la igualdad de género destaca cómo estos roles, ¿no?, sociales sobre la reproducción y la crianza de los hijos asignados a hombres y mujeres son inequitativos y deben modificarse. Pero aquí ya estamos planteando la discusión desde otro argumento, no desde las mujeres son libres y autónomas y tienen el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo, que va a ser una consecuencia, pero es entrar a la discusión desde otro punto. El Estado, por tanto, debe adoptar en esta línea todas las medidas para transformar los patrones socioculturales que promueven diferencias de trato injustificadas para las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y como apunta otra académica norteamericana que se llama Vera Siegel, que es una mujer que pues, ha estudiado la jurisprudencia constitucional de Estados Unidos, desde esa perspectiva resultarían sospechosas, desde el punto de vista constitucional, las leyes que imponen cargas específicas de género sobre sus relaciones sexuales y maternales. El análisis de la igualdad sexual se preocupa entonces por la manera en que las normas jurídicas y patrones sociales, diferenciados por el género, estructuran la paternidad y la maternidad. Este enfoque considera discriminatoria la legislación y las políticas que restringen el acceso de las mujeres al aborto y a métodos anticonceptivos, puesto que parten de estereotipos o razones sociales que impiden el control de las mujeres sobre su reproducción para preservar la función procreativa del sexo, así como los roles de cuidado de las mujeres en la familia. O sea, lo que de facto estamos diciendo desde esta otra perspectiva de la igualdad de género es que si a las mujeres les prohíben o hay leyes que restringen el acceso al aborto, es porque en el fondo hay una construcción social y hay un elemento normativo que lleva a las mujeres a decir que todas tienen que ser mamás y que todas tienen que cuidar hijos. Y que negar ese rol y esa función de la maternidad es algo que el derecho o la ley prohíbe o iría pues en contra y no se estaría despenalizando para que las mujeres pudieran tener la elección de no ser mamás. Este enfoque, entonces, pues considera discriminatoria la legislación y las políticas que restringen el acceso de las mujeres al aborto y a los métodos anticonceptivos por estos estereotipos. Y por tanto, se cuestiona si los objetivos de dichas razones sociales son válidos en las sociedades democráticas contemporáneas o se podrían alcanzar por otros medios. En este sentido, la criminalización del aborto y los métodos anticonceptivos no se consideran medidas idóneas para proteger la vida prenatal ni la procreación en las familias, sino como leyes que parten de categorías sospechosas, ¿no?, que estarían partiendo de categorizar a las mujeres por ser mujeres, con esta diferencia sexual o de género injustificada, reforzando el estereotipo de que todas son mujeres procreadoras y madres de familia. Entonces, este argumento de igualdad pues, ya fue utilizado por la Corte en la sentencia de despenalización del aborto, donde se validó el aborto, la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas, y la Corte aquí consideró que efectivamente, ¿verdad?, que la despenalización en el Distrito Federal era una medida idónea para proteger los derechos de las mujeres y también muy colgado del derecho a la igualdad, más que del derecho a la libertad reproductiva o al derecho a la privacidad de las mujeres. Y bueno, considera que las razones dadas por el legislador del Distrito Federal eran objetivas y razonables porque esta ley tenía como fin último disminuir los abortos clandestinos y la muerte materna y ver el problema del aborto como un problema de salud pública. Bueno, este argumento de igualdad ha sido utilizado por innumerables comités internacionales, entre ellos el Comité contra la Discriminación hacia las Mujeres, que considera que inclusive negar servicios
de interrupción legal del embarazo es discriminatorio, porque les estaría quitando a las mujeres la posibilidad de acceder a servicios de salud reproductiva que solamente ellas necesitan. Esta perspectiva de la igualdad pues reconoce las diferencias históricas que han subordinado a las mujeres en el ámbito público y han controlado en ese sentido sus decisiones privadas, especialmente sus decisiones reproductivas. Parte del reconocimiento de estas diferencias y propone que el Estado revise sus leyes para que puedan ser modificadas aquellas que restringen o limitan el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo y se garanticen los servicios de salud reproductiva de una manera asequible, de calidad y sin ninguna discriminación. Entonces, reivindicar la igualdad como un derecho humano constitucionalmente protegido para fundamentar el acceso al aborto seguro resulta hoy especialmente relevante, puesto que los activistas argumentan que las leyes que penalizan el aborto son necesarias. Y aquí en lugar de leer les voy a contar un poco, porque yo creo que ya se me está acabando el tiempo. 3 minutos. Ha habido un fuerte discurso conservador actualmente de que si debemos de prohibir el aborto es ahora para proteger a las mujeres. Porque los abortos pues, las trauman, les generan daños y las mujeres acaban muy mal después de realizarse los abortos. Entonces, el discurso pro vida ahora ha dicho o está intentando decir que debemos de penalizar la interrupción del embarazo para proteger a las mujeres. Y este es un discurso que se parece un poco al feminista cuando nosotras decimos que en realidad la despenalización del aborto ayudaría a proteger los derechos de las mujeres a la vida y a la salud para que aquellas que estén en este dilema de la interrupción de un embarazo no deseado no arriesguen su vida y su salud. Pero si ven, la lógica de los grupos conservadores es invertida. Es decir, el aborto daña, el aborto causa un mal, causa traumas y es el reflejo del fin de los valores familiares, ¿no? Entonces tenemos ahí un discurso un poco similar en esto de protejamos los derechos de las mujeres, pero obviamente ellos con una actitud mucho más paternalista y mucho más moral en el sentido de, pues inclusive proponer una visión única y heterosexual de familia, en donde las mujeres son las que cuidan la casa. Entonces, si estos argumentos, concluyendo, lo que yo les quería transmitir en estos breves minutos, es que no es que los argumentos de libertad reproductiva y privacidad se contrapongan a los de igualdad, sino que son complementarios y deben desarrollarse más su alcance y contenido desde el marco internacional y constitucional de derechos humanos, tomando en cuenta además que ya pues hemos vivido una reforma constitucional al respecto importante, y que los nuevos discursos de los grupos pro vidas o antiderechos, que se fundan también en la protección de las mujeres y cada vez más reivindican la libertad reproductiva de los hombres, exigen la exploración de otros derechos humanos que sinteticen de mejor manera la lucha por el derecho a decidir y la hagan más cercana a los valores democráticos y laicos de las sociedades contemporáneas. Entonces, no me queda mucho tiempo, pero una de estas avenidas sería explorar el argumento de la dignidad de las mujeres, de su dignidad humana, que creo que es algo de lo que Rodolfo va a hablar mañana, así que tampoco se pierdan nada. Pues muchas gracias. ¿Preguntas cuando tenemos tiempo? Sí. Alma, dos cosas. Dentro del discurso estratégico, porque me parece que esta es la preocupación realmente, de cómo hacer valer la posibilidad de los derechos de la mujer y tengamos ese criterio para convencer a personas que no están en nuestra línea. Dos cosas. Primero, el argumento de la igualdad no vaya a ser que se nos revierta en términos de si somos tan iguales, pues el hombre también tiene que decidir qué hacer, ¿no? Porque finalmente aporta. Y no, fíjate que no tenemos que decidir absolutamente nada. Ahí lo que tiene que decidir la mujer y se acabó. Entonces, cuidado con la igualdad, porque me parece que puede ser también darle argumentos a Provida en términos de
en una relación heterosexual, pues el hombre también tiene que decidir, porque no es poco lo que aporta, digamos, ¿no? Vamos a tratarnos igual, ¿verdad? En segundo lugar, no sé, en este plano estratégico, yo creo que, y Gire lo ha entendido siempre, me parece que hay una línea científica que hay que promover, publicitar enormemente. Cuando yo he escuchado desde siempre a Rubén, a Ricardo, a Rui, tantos, ¿no? Hablándote de que no podemos hablar de persona hasta, pero no lo dicen bajo criterios, vamos a decir, éticos, filosóficos, no, puramente científicos. Bueno, si es cierto eso, entonces no hay un conflicto de derechos. No hay necesidad de ponderación. Aquí los únicos derechos que hay que defender son los de la mujer. Es decir, la Corte se equivocó Cosillo cuando dijo que lo que había que hacer era ponderar, porque ponderar significa que está al mismo nivel un derecho que otro y tengo que pesarlos. Pero aquí estamos en una asimetría clarísima. La Corte colombiana lo entendió perfectamente y dijo, aquí hay asimetría y a lo que hay que defender son los derechos que están ya consagrados y están desarrollados, que es solamente de una de las partes. Yo digo, esa para mí sigue siendo la gran estrategia. Yo invitaría a los científicos que por favor hablen más. Hablen más. Sí, digo más. Han hablado mucho. Sigan hablando, porque no veo otra cosa. No. Sí, yo creo que tienes mucha razón, Rodolfo. Yo creo que el argumento de igualdad, como tú lo mencionas, no puede ser una igualdad ciega. A ver, aquí no estamos hablando de ya las mujeres somos iguales en los hombres, por siempre, por todo y en todo. O sea, yo creo que sí hay una igualdad muy desde la diferencia sexual, que es algo que por eso cito eso que dice la Corte, que es poco, pero que, o sea, es relevante, en el sentido de que si esta decisión es exclusiva de las mujeres, porque ese además fue el argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, esto está discriminando a los hombres, ¿no? El que las mujeres tomen la decisión realmente discrimina los derechos del padre potencial, que ni siquiera es padre, sino potencial, igual que el feto, ¿no? Entonces, si tomamos los derechos de este padre potencial, pues creo que esa venida es cierta. O sea, la igualdad no significa que entonces este padre va a tener la misma voz y la misma decisión que las mujeres, porque igual sería, pues, asumir que el Estado, o sea, es lo mismo, ¿no? En lugar del Estado que decide por las mujeres o del papá. No, o sea, simplemente, pues, si las mujeres tienen que tomar esta decisión es porque les impacta de forma desproporcionada en su cuerpo y en su proyecto de vida. Es la igualdad en las diferencias, que Marta lo ha tomado de Ranoli, ¿no? Que Luis lo ha hecho muy bien, ¿no? Y bueno, y ya hay también como elementos de la igualdad ahí para decir, bueno, no estamos tampoco con una igualdad ciega o formal en esos términos, ¿no? Por eso yo creo que, y algo que ya por el tiempo no entrega mucha materia, pero es que es el elemento también de la dignidad. O sea, yo creo que finalmente esto que tú mencionas del feto y la persona, o sea, lo que nos van a decir los providas en poco tiempo, y ya lo están diciendo, es la vida humana debe ser reconocida y es digna de protegerse, ¿no? Esta cuestión de la dignidad. Entonces, que vayamos sumando con los argumentos que ya tenemos de libertad y de igualdad para resignificar el concepto de dignidad humana. Y para decir, aquí las que somos dignas, pues somos las mujeres, porque precisamente ya nacimos y el argumento que tú utilizas es muy bueno. O sea, por eso yo ni entré maliciosamente a decir si el feto es persona o no, porque a mí ya me parece que esa discusión debemos de superarla. O sea, creo que recientemente el fallo de Costa Rica en la sentencia in vitro es muy benéfico y provechoso y además muy científico. O sea, la Corte se apoyó en argumentos científicos para decir, no se confundan, si en el tratado dice que el derecho a la vida en general está protegido desde la concepción, bueno, concepción no es un término científico, ¿verdad? No es algo que la ciencia diga concepción es tal, sino implantación, que es cuando el óvulo fecundado se anida en el útero, ¿verdad? Y de ahí podemos decir que hay un embarazo. Entonces, en todo caso, entendamos que a partir de ahí se entiende que esto es el embarazo y que los fetos, cigotos, embriones, no son personas, ¿verdad?, que las mujeres van cargando en rebozos. O sea, son cosas que están
dentro del útero de las mujeres y que no se puede desprender. Hay ahí una simbiosis importante, que eso me parece que es otra estrategia discursiva de los grupos pro vida, que los cigotos y fetos se ven como personas individuales. Y yo digo, bueno, ¿quién ha visto un cigoto caminando? O sea, nadie, ¿va? O sea, sí, están congelados, pero por una cuestión científica. O sea, siempre hay que partir que para proteger la vida prenatal se tienen que proteger los derechos de las mujeres, y no como al revés. Pues nos queda muy poquito tiempo. Sí. Herminia quería. Si gustan, lo dejamos para el final. En realidad es para enfatizar esto de que yo creo que no se debe excluir a los hombres de la decisión. Entre más se les haga converger en una decisión como la de la interrupción del embarazo, va a ser más aceptado por la sociedad, porque en este momento parece una bandera de las feministas que está discriminando a los hombres. Yo apoyo esa, es decir, no apoyo, estoy en contra pues de lo que se ha dicho de que debe excluirse, que es un derecho exclusivo de la mujer sobre su cuerpo. Yo creo que es copartícipe el hombre y debe asumir su responsabilidad y debe considerarse cuando se pueda, que es la minoría, que es una decisión de los padres. A ver, que debemos ser solidarios con la decisión de la mujer, sin duda. Pero de ahí a que tomemos una decisión. A ver, yo como que ayudo a cuidar el niño. A ver, primero estamos imaginando que todas las mujeres que quedan embarazadas tienen junto un varón comprensivo, que yo sea, pero no se puede, por eso, no se puede condicionar a la toma de decisión de la mujer el que sea junto al hombre, porque hay muchas que no tienen ese hombre junto. Las que tienen ese hombre junto y les interesa la relación, evidentemente que lo van a discutir con él. Y probablemente la mayoría de los hombres sensibles van a entender la simetría y van a inclinarse por lo que ella dice. Pero si hubiera una disputa entre el hombre que dice yo quiero que tú lo tengas y la otra que dice yo no quiero tenerlo, en ese sentido se habla que es de una decisión de las mujeres, tomando en cuenta todos estos asegúnes. En última instancia es una decisión de la mujer, que sería muchísimo mejor hacerla acompañada y bien y con coincidencia, evidentemente, pero en términos normativos legales tiene que quedar como una decisión de la mujer, porque hay muchos que embarazan y se van, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay que hacer la aclaración. Agradecemos mucho a Alba su participación. Ahora le toca el turno a Gerardo Barroso con el tema alcances, límites y oportunidades de la reproducción asistida. Él es especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad por la Esther Virginia Medical School. Es maestro y doctor en ciencias, investigador nacional en salud reproductiva, catedrático del posgrado de la UNAM. Además, es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina y miembro titular de la Academia en Investigación en Biología de la Reproducción. Ha recibido varios premios, entre otros el premio Gregorio Pérez Palacios en Salud Reproductiva por la Academia Nacional de Medicina. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Gracias. Gracias. Alcances, límites y oportunidades de la reproducción asistida. Y quiero empezar precisamente para englobar este nicho de oportunidades y esa evaluación de los conceptos de la ética médica y de la bioética, el caso Breitman, en el cual en la portada del Times, estas dos personitas que ustedes ven aquí, esta mujer es una mujer que padece leucemia, un cáncer relacionado con la sangre, y que desafortunadamente no hay manera de conseguir donantes compatibles con ella, no de la madre, no del esposo, y que la familia, específicamente el padre y la madre de ella, deciden embarazarse para que esta pequeña pueda donarle,
esas células a la madre. Entonces aquí pues hablamos de las oportunidades que nos da la reproducción asistida. Sí, evidentemente el alcance que hoy tenemos después de 35 años del primer bebé de fertilización in vitro es mayor, pero también tenemos que evaluar cuál es la limitación. ¿Sí? El día cuando esta pequeña, ya no está tan pequeña, pues se pregunta, oye, ¿tú por qué viniste a este mundo? ¿Sí? Y decirle que ella fue específicamente diseñada para venir a resolver un tema de salud por parte de la hermana. Entonces, pues este es un tema importante. La realidad de las cosas es que cuando nosotros nos acercamos al término anglosajón, con muchos americanos denominan el "don't give up the fight", inclusive lo utilizan como un mantra, pues nos hemos topado con que la ciencia médica ha tenido grandes proezas, mejoras en la calidad de vida. Pero cuando hablamos del tema del punto reproductivo y específicamente de la fertilización in vitro, la ciencia falla más allá de lo que normalmente nosotros tenemos en esa percepción. Porque también es real es que nuestras expectativas de vida se han ido modificando. Hoy cuando hablamos de problemas de infertilidad estamos hablando de un tema directamente relacionado con un proceso de envejecimiento. Estos problemas de infertilidad probablemente eran poco vistos hace 50 años. Y el tema de la infertilidad lo hemos vivido durante los últimos 25 años. El día de hoy estamos revisando, cuando evaluamos el crecimiento poblacional, pues cada vez, ¿sí? Para finales del milenio que nos precede, pues teníamos una pirámide relativamente joven, de una población joven. Para el año 2050 está calculado que 2/3 partes de los que estamos aquí vamos a conformar esa pirámide y vamos a ser personas que hemos envejecido. ¿Hay alguna garantía que vamos a estar? Pues esperemos que sí. Y el problema no es llegar. El problema es cómo vamos a llegar. Porque la temática de hoy, ¿sí?, es como el diabético. Todos nacemos con una capsulita de insulina. La tenemos guardadita. Solo que va a haber algunos que nos la vamos a acabar antes que otros. Y hay quienes serán diabéticos a los 40, a los 50, a los 60. Entonces lo que trabajamos hoy va a ser para pagar nuestro seguro médico y nuestros medicamentos después de los 65 años, cuando la expectativa de vida está calculada por arriba de los 80 años, en hombres y en mujeres. Fertilización in vitro y reproducción asistida. Al día de hoy se realizan 1.5 millones de ciclos de fertilización in vitro en el mundo. Y únicamente 350,000 de estos ciclos resultan en un embarazo viable, lo que significa que tenemos una falla porcentual del 77%. Y esto reportado por instituciones como es la Comunidad Europea de Reproducción. Pero más allá de todo esto, cuando nos sentamos a tratar de resolver la temática de la reproducción, es lo que se genera entre estos millones de hombres y mujeres que entran en una batalla que es bastante gritante. Yo eso le llamo, ustedes recordarán mitológicamente la batalla de Sísifos, en donde este hombre está condenado a estar empujando una piedra cuesta arriba a través del infierno. Pues esto es lo que viven estas parejas. Y la temática es cuál es el límite de llevar a cabo todos estos procedimientos, porque no solamente está englobado la falla que se va a generar en estos procedimientos, sino más allá de eso es el riesgo que vamos a tener con el uso de medicamentos. Son pacientes que hoy en día, pues, el cáncer de mama y el cáncer de ovario cada vez son más evidentes. La administración de hormonas y los cambios que se generan a través de ellos, el desgaste de estarse aplicando medicamentos diarios y la toma de muestras, son cosas que hay quien realiza no 1,
5, lleva 7 u 8 ciclos de fertilización in vitro y no hay alguien que diga hasta aquí es suficiente. Pues con todo esto, después de 35 años de que el científico británico, que también fue galardonado con el premio Nobel en el 2010, trajeron el primer bebé de probeta al mundo, esta industria genera en promedio 4 billones de dólares en negocio. Entonces es una industria bastante lucrativa. De tal manera que, pues evidentemente se relaciona con todo lo que hemos mencionado. El incremento de estas enfermedades degenerativas, que es parte de la infertilidad, como otras que hemos señalado, que cada vez lo vamos a ver con mayor frecuencia, hablando de diabetes gestacional, y otras relacionadas con el tema neurológico. Ya se había hablado en la plática que me precedió sobre pues, el tema de la salud reproductiva. La realidad de las cosas es que cuando nosotros hablamos de esta capacidad de derecho de los individuos, de las parejas de disfrutar una vida sexual reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad de decidir de una manera responsable y bien informada sobre el número, el distanciamiento de los hijos, y que viene consignado en la Constitución, en el Acta Magna. También tenemos que hacer una reflexión de realmente hacia dónde nos orilla. Cuando nosotros hablamos desde un punto social, de una sociedad mexicana encauzada en un núcleo familiar, pero también desde un punto de vista bioético, tenemos que hablar sobre la presencia de la libertad procreativa. Y esta libertad procreativa la configuramos en el hecho y en el deseo de tener un hijo. Es simplemente el deseo de decidir o no tener un hijo. Pero que también esto está incluido en un interés meramente individual. Porque sí, cuando hablamos del concepto de reproducción, el concepto de reproducción tiene una ambigüedad en el contenido en sí mismo. Y en un subjetivo estricto es cuando nosotros hablamos de reproducción, hablamos de genética. Reproducción ligado a la genética. Entonces, cuando un individuo provee un gameto, está proveyendo esa genética. Desafortunadamente, cuando hablamos del tema de reproducción asistida, aquí es donde se rompe ese vínculo. ¿Por qué? Porque la fertilización in vitro hoy permite tener la genética de la mujer y no necesariamente ser el portador gestacional. De tal manera que aquí ya estamos incurriendo en condiciones que nos tienen que llevar a un análisis bioético en las diferentes etapas. Y cuando hablamos de esta libertad procreativa, entonces debemos entender que hay la libertad de evitar la reproducción y la libertad para reproducirnos. Entonces, cuando hablamos de derechos reproductivos, usualmente tenemos uno u otro en mente. Y el hecho de reconocer cualquiera de estos no necesariamente significa que el otro sea respetado. Y no por tener la limitación de uno significa que el otro puede ser negado. Significa que en las definiciones conceptuales, ¿sí?, cuando se habla de este primer bebé de fertilización in vitro, y tratamos de definir el desarrollo de la tecnología en reproducción, pues sí, nace un primer bebé y se vuelve desencadenadamente un desarrollo de los procesos desde la congelación. No sé por qué me cambié esto. Cuando nosotros podemos hacer diagnóstico genético en aquellos individuos, de individuos que pueden poseer o no enfermedad, y que de ahí derivará el hecho de hablar de normalidad y la clonación con fines reproductivos y no reproductivos, ¿sí? Con todo esto, pues estamos hablando que actualmente 80 millones de individuos sufren de una problemática de infertilidad, y en México está calculado que 2.5 millones de mexicanos tienen
un problema de infertilidad. Actualmente en México se están realizando un promedio de 8 a 10 mil ciclos de fertilización in vitro y la demanda es por arriba de los 25 mil ciclos que no se cumplen actualmente. Paradójicamente, cuando hablamos de definiciones conceptuales, pues se dice que la infertilidad es la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de búsqueda intencionada. Pero cuando hablamos de procesos biológicos, son procesos dinámicos. Uno no puede enmascarar o no puede involucrar el hecho de una definición por una búsqueda en un concepto institucional en aquellos individuos en los cuales tienen procesos degenerativos y que no son atendidos, no son evaluados, por supuesto no son diagnosticados y que van a tener un decremento en aquellas páginas. Si yo tengo una mujer de 40 años que ya perdió un ovario, que tiene problemas de infecciones, que tiene una endometriosis, por supuesto que no le vamos a decir que se espere un año para ver si tiene la capacidad o no de ser una mujer fértil, en un término que es bastante restrictivo. Y por otro lado, cuando hablamos de fertilización como tal, y hablamos de la fertilización, digamos como la penetración del espermatozoide al óvulo, con la fusión del material genético, pues también esto es relativo.